Jorge, hoy vamos a tomar este pequeño espacio para hacer una tertulia. Vamos a hacer una especie de tertulia donde vamos a dar el porqué de ciertamente, de dónde nace esto y cuál es la importancia que nosotros vemos de este podcast. Arranco contigo, que fuiste el creador de la idea. Ciertamente hace parte de un ecosistema o una visión que yo tengo. Es más, cuando tenga 50 años debe estar lista. Que es tener un centro de incubación donde ayude a microempresarios, a emprendedores, a personas que no se han decidido o que se decidieron y que no saben cuál es el camino, a hacerles el camino un poco más fácil. Entonces, ciertamente me hace todo el sentido, porque lo que estamos haciendo ahorita es nosotros tratando de inspirar a través de lo que piensan o lo que han hecho otras personas, y nosotros también aprendiendo de esas personas. Entonces, digamos que en la línea de ese camino de construcción, siento que el podcast nos va a aportar bastante a ese sueño que yo tengo o a esa visión que yo tengo de tener mi centro de incubación cuando tenga 50 ¿Qué años. nos hace diferentes? Digo porque podemos ver otros podcasts, ¿no? Y yo digo, ¿a qué nos diferencia? Yo creo que tú y yo empezamos esta labor no con un fin económico, sino más bien con un fin altruista. De en el mucho tiempo que nos queda en el día a día, tener un espacio para hablar de cosas diferentes. Hay una motivación personal, claramente, de ser genuino en lo que hago, más allá de ver 1000 podcasts y leer. No me preparo o no tengo un script para esto. Entonces creo que desde la autenticidad vamos a lograr llegar a donde queremos llegar. Y no se trata de 1 millón de seguidores, no se trata de 1 millón de views. Más bien se trata de nosotros nutrirnos lo suficiente de gente que ya pasó por aquí en las diferentes ramas que tenemos, que es liderazgo, desarrollo personal y emprendimiento, para tener después que contar el cuento. Es que por mi podcast pasaron 50 personas que arrancaron negocios. O sea, yo tengo la autoridad para decir que estas herramientas son útiles. Este es un camino recomendable porque lo construimos a partir de aquí. Tal cual. ¿Dónde ves tú un año? Pasó un año, 40 programas. ¿Dónde ves tú ciertamente dentro de un año por lo menos? Yo veo ciertamente dando una transformación en... Nosotros hoy buscamos a los invitados, invitados buscándonos a nosotros, pero queriendo contar su historia, ¿sabes? Sin juzgar si es una historia buena, mala, regular. Es que nosotros, digamos que no conocemos a los invitados. Sí, realmente los conocemos aquí. 2 o 1, en lo personal, que hemos traído ya de los 10, 12 que tenemos grabados. Entonces, a partir de eso, no sabemos si van a salir historias buenas, malas o regular. Pero estoy seguro que si es esa historia que es regular o que es mala para alguien, va a ser buena. Entonces, nosotros, pues, ¿quiénes somos para? Entonces, ¿dónde me veo en un año? En una posición donde tengamos una lista de gente que quiera venir y que quiera formar parte de ese camino. Ahora, aquel día hablaba con una amiga mía, Cristina Justi se llama ella. Ella está en un instituto. Y ella me decía, bueno, yo quiero hacer algo así parecido, quiero grabar, pero es que yo nunca me he atrevido. Y le decía, bueno, pero al final uno tiene que dar el paso y decir, hey, ¿qué pierdo, no? Y cuando uno realmente se sienta aquí, micrófono, cámara, a veces uno lo sentía como tan lejos, tan difícil, y cuando tomas la decisión ves que es tan fácil y empiezas inclusive a experimentar un cambio, porque cada persona que trae es increíble la cantidad de información que nos da, y nos da otra mirada con respecto a otro, inclusive cuando son temas similares. Porque si tú te pones a ver el de hoy, pudiese relacionarlo mucho con el de Carla, ¿no? De Carla May. Sí. Entonces tú dices, wow, qué fuerte que tengas 2 personas casi que con la misma formación y tratando de ver lo mismo y con tantas soluciones y totalmente válidas. Entonces, a lo que yo quería llegar con esto es, ¿cuánto podemos seguir construyendo con esto? ¿Cuánto podemos seguir entregando? Y al final yo creo que la clave ciertamente radica en que ese invitado que traemos no solamente te va a dar un cimiento, sino te va a enseñar que hay otra manera de desarrollar un negocio, que hay otra manera de ver la vida, que al final pasa por esa mentalidad de crecimiento, de decir, hey, yo puedo dar un poquito más, una cuota más de esto que estoy haciendo, y es realmente lo que nosotros buscamos aquí.
Que esas personas que nos ven digan, hey, yo también puedo hacer eso. Yo también puedo hacer un podcast. Yo también puedo hablar. Ojo, ¿qué tema vas a hablar? No lo sé. Ya no. Pero al final es tomar decisiones en la vida, sean buenas o malas, pero tomarlas y entender y ver qué pasa. Sí, y no quedarte con las ganas. O sea, desde que yo tomé este camino de emprendimiento, por lo que sea, por necesidad, por ganas, por locura, por rebeldía, como Aldo, que decía que era un llamado a la rebeldía por muchas cosas, pues lo que puede pasar es que el día de mañana no hagamos más, pero lo hice. Pero lo hice y lo experimenté y sé de qué se trata. Y tengo una experiencia más que contar. Oye, yo en algún momento de mi vida hice podcast. Ahora, Jorge, que resultó buenísimo. Si no resultó, bueno, ya. Te voy a hacer una pregunta porque al final del podcast hiciste un comentario que no que me dio risa, pero fue muy atinado, que era que Carlos es el que te va con la hoja de ruta, el planificado, el ABCD, y yo soy el que estoy por la vida dándome golpe en las empresas y esto no puede ser así por esto y por aquello. Pasaste de una vida empresarial a una vida de emprendedor. Voy a la primera pregunta, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en el ser? No te estoy hablando del dinero ni del negocio. Hablo del individuo. ¿Qué cambió en ti en el momento que dejaste de ser el empresario de una nómina de 15 y último a ser el jefe y el dueño de tu propio negocio? Todo. Es que cuando te digo todo es todo. O sea, todo es todo. Todo es ciudad, todo es país, todo es vida, todo, absolutamente todo. O sea, cuando yo tenía mi 15 y 30, como dicen aquí en Panamá, eso no era lo que yo quería en realidad. Entonces vivía en una burbuja porque trabajaba en una empresa que me permitía vivir en una burbuja, eventos sociales, vainas y pasar a emprender y pasar como a ser más consciente de lo que hace, porque todas tus decisiones, si finalmente tú estás en una empresa, tú te equivocas. Pero van a repercutir en ti. Sí, pero finalmente no es tu plata, ¿sabes? Entonces, siempre dicen por ahí tus jefes que sí, es fácil aprender con la plata del otro. Y esas son las compañías, las multinacionales. Tú aprendes con la plata del otro. Cuando pasas a ser emprendedor, es tu plata y la de un grupo de personas que confiaron en ti la que está en juego. Entonces, pasas a tomar decisiones buenas o malas, pero finalmente son decisiones. Sabes que tienes a un grupo de familias detrás que dependen de si te levantaste bien, si te levantaste mal. Sabes que si te levantaste negativo, ese día todo tu día y todo tu personal va a ser negativo. Sabes que si te levantas positivo o si tuviste una mala venta al día siguiente, tienes que llegar con la mejor actitud y la mejor ganas de decir, borrón y cuenta, no pasa nada, mañana va a ser otro día, porque es que si no nos quedamos en ese bucle negativo y pues todo va a ir mal. Entonces es un cambio de mindset, es un cambio de pensamiento. Primero de ser consciente de lo mío es el emprendimiento, lo mío es esa necesidad de crear negocios, de tener una idea y materializarla, de buscar capital, de materializar eso que decía Dani, lo que tú decías, o lo que decía más bien Dani, de materializar esa idea o esa oportunidad y convertirla en realidad. Sueño. Claro. Más allá de estar en una compañía que sentía o llegué a sentir en algún momento que no pertenecía. Ojo, y me he podido quedar en esa compañía o en otra compañía, pero seguro me iba a seguir reprochando que yo no pertenecía como a ese mundo. Pues. Okay. Y en ese consejo, porque estás pasando de un mundo a otro mundo, donde te cambia la vida por completo, y arrancó Jorge Fayol, el emprendedor. Arranqué, soy emprendedor. ¿Cuántos años ya de que arrancaste en el emprendimiento? 6. 6 años, ok. Yo me quiero ir al mes 1 del año 1, donde Jorge dijo, ahora soy emprendedor. Ahí debe haber un paso a paso que te debe haber quedado en la mente y probablemente durante el tiempo entendiste que no, esta pieza no va aquí, esta pieza va aquí, esto lo voy a cambiar aquí. Si yo retrocediera el tiempo con la conciencia que tienes hoy de los 6 años que has recorrido, ¿cómo iniciarías tu camino del emprendimiento? Igual. Exactamente igual. Es que si no me hubiera equivocado en el principio, no hubiera aprendido de cómo se hacen las cosas. O sea, yo salí literal de, no sé, 15, 16 años de multinacional, donde el manual me lo daban a mí y yo ese manual lo salí a ejecutar a mi primer emprendimiento con plata. Siempre dice que tú tienes plata de las 3 Fs. Friends, Family and Fools. En este caso, mi hermano y yo levantamos un capital, lo invertimos en un negocio y lo quebré.
si yo no hubiera tenido esa experiencia de quiebra. Ok, ahora yo me voy. Es que ahí es donde quiero llegar. A ver, yo quiero que tú le digas a la gente el consejo de cómo arrancar en el proceso de emprendimiento, imaginándote que yo soy tú hace 6 años y me tienes al frente sentado. Viajaste en el tiempo y me buscas. Voy a buscar a Jorge. Jorge, mira, hazlo así, 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 así. ¿Qué le dices a ese Jorge? Lo que pasa es que yo, o sea, desde lo más, en verdad, de lo más sincero y sensato, yo digo que no hay una fórmula perfecta. O sea, yo tengo amigos que no pasaron por ese proceso y son exitosos. Tengo otros que siguen en el proceso y siguen aprendiendo. Entonces, yo lo que te cuento es mi experiencia. Tu experiencia. Para que a partir de ahí o sigas ese camino o digas definitivamente no vas a seguir el camino de él. Que yo creo que es un poco lo que hablábamos ahorita en el podcast que acabamos de grabar. Es o soy espejo o soy rechazo. O soy rechazo. Entonces, permíteme contar mi historia y si lo ves que por ahí es... Yo lo veo como espejo, como rechazo. Que yo tampoco me quería quebrar, claramente. Claro. Para decirte, no, es que ya yo me quebré y aprendí, no. O sea, es una experiencia más y yo he podido decidir ahí que montado en un avión el mismo día que yo me venía para vivir, que tomé la decisión de venirme a vivir a Panamá, me llamaron de una empresa en una ciudad que yo no quería vivir con un muy buen salario y yo he podido decir, ok, sabes que me quebré, vuelvo al mundo corporativo. Al mundo corporativo, pero no, decidí venirme a Panamá a emprender un camino, a trabajar para alguien, pero yo en mi cabeza siempre sabía que en algún momento u otro le iba a decir gracias por la oportunidad, pero de aquí en adelante pues sigo yo solo. Pero ojo, ese es mi camino. Ese es tu camino. Claro, hay diferentes recetas. Y esto lo aprendí un día. Nosotros en la última empresa que yo estuve, vivíamos más en cursos que trabajando. Yo le decía a mi jefe, déjame trabajar. O sea, no me mandes más a cursos que no me alcanza el tiempo para ir más a cursos. Y nos trajeron al dueño de unos negocios y bares en Bogotá. En ese momento yo vivía en Bogotá. Y el tipo empezó la narrativa así. Mira, yo aquí no vine a dar consejos, yo aquí no vine a decir que soy Superman, yo vine a contar mi historia y ustedes que están allá o se van a identificar conmigo o van a decir, no, yo estoy muy lejos de lo que este man hace porque tiene, sí, todos vemos la punta del iceberg que es el exitoso, el que sale en las revistas, pero nadie cuenta las grietas que existieron entonces, para poder llegar allá. Yo vengo a contar lo que hay debajo del agua y ustedes decidirán si quieren. Y yo dije, por ahí es. Yo no estoy, o sea, este camino no es el mío. Y empecé a reflejarlo en mi rendimiento, en mi trabajo, y me terminan sacando. O sea, esa es la realidad. O sea, llegó un momento en que mi jefe me dijo, mira, ya no te soporto más, muy bueno, muy todo, pero yo creo que tu camino es otro. Y empecé a emprender este camino del emprendimiento. De tener negocios propios, sí. ¿Dónde se ve Jorge dentro de 10 años? Que siempre haces esa pregunta. Es que esa es de coaching, papi. Tengo que hacerla porque ahí está la solución. Y es bien difícil. No es difícil. Tengo 43. Está bien, 53 años. 53. Celebrando el 3er aniversario de la casa de la incubadora de emprendimiento. Okay. ¿Te satisface esa respuesta? Sí, puede ser. Puede ser. Me gusta la respuesta porque al final, y yo siempre eso es pregunta de coaching fundamental porque cuando tú las personas, y esto se lo digo a la gente siempre, Jorge, cuando uno se levanta y no tiene metas, llámense cortas, medianas o a largo plazo, créeme que la vida, sin darnos cuenta en ese subconsciente, comienza a ser una vida aburrida, una vida autómata, te vuelves un zombie ambulante. Por eso siempre esa pregunta, porque esa pregunta a veces a la gente, pasa que como tú la escuchas a cada rato y dices, otra vez esa pregunta. Es que no nos las hacemos y hay que hacerse esa pregunta. Pero ¿cuánta gente se la hace? O sea, muy poca gente. Yo hablo con mucha gente, pero claramente en otro escenario. Tú que tienes la oportunidad de hablar con gente en escenarios donde realmente, no es que lo mío no, pero donde realmente estás confrontando lo que tú dices al individuo, al ser, a estas cosas. Tú preguntas, ¿cuál es tu propósito de vida? Está en el aire. Está en el aire, van flotando en un globo. O tú preguntas, listo, ¿a qué te levantaste hoy? No, a trabajar y ya. Y llegas a tu casa y hiciste una autoevaluación de, ok, este fue mi día. Nada. Entonces vives un automático que la gente se acostumbra y es difícil encontrar estas reflexiones por el tiempo, por absolutamente todo, porque te cargas un montón más, porque no es fácil levantarse. O sea, yo me levanto
y yo digo que tengo que hacer 7 cosas en el día, y llego en la noche y digo, ok, de las 7 hice 6, esa una que me faltó porque me faltó, no me debió faltar. O si me faltó fue porque conscientemente yo decidí dejarla para el día siguiente. Pero ¿cuántas personas hacen eso? Ojo, no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, porque vuelvo y te digo, conozco gente que no lo hace y no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando tú preguntas cómo te ves en 10 años, mientras que si ni siquiera sé qué voy a hacer hoy, ¿cómo me veo en 10 años? Y esa era una pregunta muy de multinacional. En las entrevistas yo no se acostumbró a eso. Pues yo pasé de ser entrevistado a hacer muchas entrevistas, y de las preguntas que no hago es esa. ¿Cómo te ves en 5 años? Porque sé que voy a corchar a la persona. En ese punto, en ese nivel de sí, entrevista. Claro, en ese ámbito, pues. Ahora, hablando de hábitos, y aquí quería hacer, al final somos individuos de hábitos, ¿no? Y los hábitos al final son los que nos permiten ir por un lado, ir por el otro. ¿Qué hábitos cambiaron? O sea, ¿o qué hábitos empezaste a utilizar a partir del día yo soy emprendedor? Ojo, vuelve y juega, o sea, es lo que yo viví. No, eso, lo que tú viviste, sí, tú. En ese cambio. Sí, en esa comparación, o en esa analogía que se hacen con uno es conductor o pasajero, ¿sabes? Por más que tú seas un líder, pienso yo, y ojalá esto se vuelva viral, y por más que tú seas un líder en tu empresa, que yo siempre me caractericé como por ser esa persona como referencia, como si hay que tomar decisión yo la tomo, si hay que hablar yo hablo, si hay que ir al frente, me lo enseñó el ejército, si hay que ir al frente voy al frente. Finalmente termina siendo un conductor porque la empresa te va guiando, claro, te lleva de la mano. Claro, te lleva de la mano. Entonces sí, tú escoges lo que quieres ser en la compañía y tú escoges tu siguiente paso, pero vuelve y juega. Siempre hay alguien que te está diciendo, ¿Qué tienes que hacer? No te puedes pasar. En este mundo no. En este mundo hasta tienes que ser consciente, y lo hablaba con alguien de competencia tuya de un coaching que yo le decía, es que yo soy un automotivador. O sea, a mí nadie, de pronto sí lo necesito, pero no está en mi consciente de es que todos los días tiene que, no. O sea, de este lado tú tienes que ser el conductor sí o sí, porque es que si no, tu empresa mañana no abre. Si viene alguien a ti que tenga un problema y tú no resuelves el problema, pues, ¿para qué estás tú? O sea, tú tienes que tener la capacidad de escuchar el problema y tener una jefe. Yo siempre me refiero mucho a mis jefes porque tuve jefes brillantes. Y una de mis jefes, María Claudia Garrido, que anda por Perú, creo, ojalá me esté viendo, decía es que tú siempre tienes que tener un lado A y un lado B del cassette. Para los que somos ochenteros, ¿sabes? El lado A y el lado B del cassette. Donde tú vienes donde mí y yo estoy en el lado A. Pero ya el lado B tiene que darte una respuesta a ti, porque si no tiene una respuesta, pues ¿para qué estoy yo? Sí. Entonces siento que este mundo del emprendimiento es mucho de eso. Del hábito de, mientras tú me hablas a mí, ok, sí, pero ya yo te tengo que dar una solución o tengo que resolverte algo porque para eso tú estás viniendo a mí. O darte la suficiente autonomía para que tú tomes decisiones, y si la embarraste o laca, yo decirte tranquilo, no pasa nada, del error se aprende, pero no hay que volverlo a cometer. Entonces para mí en temas de hábitos es eso, es pasar como de un conductor de un pasajero a un conductor. Y entendiendo esos proyectos que has iniciado, y me quedo en Little Gym, ahorita que está en boga. El tema de delegar, ¿lo has sabido llevar? ¿Te ha costado? ¿O fue algo que al principio, con el tema de venir del mundo corporativo, el mundo del emprendedor, se hizo más fácil? Yo lo relaciono mucho con la etapa de la vida donde uno estás o en la que estás. Escuchaba que uno es de una etapa de la vida que es huérfano, ¿sabes? O sea, que el huérfano hay que darle todo, el que está abandonado, el que está. Entonces, después del huérfano, pasas una etapa de aventurero o de vagabundo. Entonces, que te dedicas a explorar, a ver qué hay en el mundo, a equivocarte, a dónde voy a vivir, a la novia es que es o no. Después de eso pasas al guerrero, que es donde, listo, tomas las riendas y te das contra todo, ya sea en el mundo corporativo, sea en el mundo del emprendimiento. Empiezas como tu vida, okay, a querer formar familia, a querer criar hijos, a querer casarte, a querer un montón de cosas. Y pasas a una etapa, que es la etapa del mago, que es la etapa como del sabio, donde ya quieres devolver como todo eso que ya aprendiste durante todas esas etapas. ¿Dónde escuchaste eso?
sabes que no he podido, o sea, lo escuché en un podcast, pero no he podido identificar la persona que lo dijo. O sea, no encuentro quién lo dijo. Estoy haciendo la analogía de lo que vas diciendo y es, no sé si has escuchado hablar de la pirámide de Maslow. Sí. Bueno, es exactamente la pirámide de Maslow, pero dicha en otras palabras. O sea, acabas de ir paso a paso y al final en verdad es así. La cima de la pirámide es cuando ya tú quieres enseñar, quieres que la gente te vea, quieres entregar algo para que alguien se quede con algo de ese conocimiento tuyo. Y te pregunto... Pero entonces déjame terminar de responder. Entonces, hay un man que se llama Víctor Cooper que dice que él es un formador porque él lo que hace es, o sea, coge ideas de otras personas y él las convierte en otra vaina. Entonces, en esa etapa de querer empezar a devolver, yo no puedo empezar a devolver sin delegar, ¿sabes? Okay. Porque no me va a dar el tiempo. Entonces, he aprendido a delegar porque entiendo que a través de la delegación devuelvo todo lo que yo he aprendido. Porque si todo lo hago yo... ¿Te costó? Pasa que también estoy en una etapa de mi vida en donde a medida que te vas volviendo viejo, necesitas rodearte de gente más inteligente que tú para tú trabajar menos. Entonces yo lo que quiero es, en el buen sentido de la palabra, trabajar menos, pero porque tengo mucha gente competente alrededor mío y no como antes tengo esa ego de decir, no, es que el que más tengo que saber soy yo, el que más, no. Yo sé lo que sé, poquito, mucho, lo que sea. Y ayer lo conversábamos con las gerentes de los gimnasios, que yo les decía a ellas, o sea, si yo no le enseño a ellas cómo yo veo desde el punto de vista comercial, me voy a tener que encargar yo. Claro. Entonces, yo delego esa responsabilidad, pero tengo que enseñarles cómo hacerlo. Entonces, ahí estoy devolviendo. De pronto, si estuviera en la etapa de guerrero, ¿sabes? Yo lo haría, yo. Ahorita que me estoy como empezando a salir de esa etapa de guerrero, que el podcast también hace parte de salirse como de esa etapa de guerrero y querer devolver vainas, o sea, al contrario, me siento mejor delegando. Y es algo que, bueno, tú conoces a Jackie, que está enfrente de los gimnasios, le digo exactamente lo mismo. Es que si tú quieres tener mejor calidad de vida, tú quieres ser una líder, tú quieres ser un montón de cosas, tienes que empezar a delegar. Porque si no, el día que tú no estás, esto se cae. Esto se cae. Entonces, el día que tú no estás es porque ella no lo hizo. Entonces te vas cargando, no te das cuenta y crees que estás trabajando más, pero en realidad no. Porque no te estás rodeando de gente que necesitas rodearte para tú poder tomarte 2 días a hacerte un curso y no preocuparte porque no contestas un teléfono, por ejemplo. Y en esa selección de personal, entendiendo que hablas de rodearse de personas exitosas, ¿te ha costado encontrar esas personas exitosas que vayan no solamente con el tema del delegar, sino con esa idea de empresa que tengo yo? O sea, ¿te ha costado? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es que para mí parte del reto que tienen o tenemos como emprendedores, empresarios, llámeme como quieras llamar, es el tema del recurso humano. Que es la clave, ¿no? Al final. O sea, es que es todo. Entonces, como tuve la oportunidad de estar del lado de las multinacionales, siento que esa formalidad y esa, también lo decía hace poquito, lo construía uno a través del miedo hacia que tú hicieras tus cosas y tus funciones. Por temor al castigo. Claro, a que te echan, a que te sacan, a que tienes un buen salario y no lo quieres perder, a que un montón de cosas. Entonces hoy te estás enfrentando con una generación que no necesariamente piensa como eso. Es una generación donde no saben qué es trabajar hasta las 9 de la noche y levantarse después a las 7 de la mañana a entregar informes y a rendir cuentas. Y nosotros como emprendedores también mal acostumbramos a no crear estructuras sólidas y donde todo, no importa que lo hagamos nosotros. Entonces, si sale bien somos nosotros y si sale mal somos nosotros. Entonces, para mí el reto principal es ese, es cómo yo logro tener gente que vuelve y juega. No es que te las tiene que saber todas, pero yo soy de los que piensa que si tienes una buena actitud, la actitud multiplica. Claro. Víctor Cooper, él decía, actitud por, en un paréntesis, habilidad. Claro, era habilidad más conocimiento. Entonces, se repotencia con la actitud. Como lo que multiplica es la actividad, la actitud. Si tu actitud es 0, pues el resto es 0. Entonces, si una persona tiene ganas, el resto es cuento. El problema es cuando te las sabes todas y no tienes actitud. Entonces, es ahí el reto. Pero para mí el principal reto ha sido personal, o sea, encontrar gente que
que comparta tu visión. Encontrar una gente que no se levante en un foro a decirte, es que esto no es una empresa, es que esto no es una multinacional donde tú vienes, entonces eso no funciona así. O no encontrarte gente que te diga, es que toda la plata que hacemos es para los dueños. O toda la plata que hacemos es para ti, entonces nosotros nada. Oye, pero date cuenta que si, o sea, no nos va bien, que no nos va bien a todos. Y quizás ahí te afecta el tema que conversamos, del tema de sentidos de pertenencia y de creer en dónde estamos, ¿no? Sí, 100%. Y me acuerdo de las primeras cosas que tú y yo hablábamos hace no sé cuántos años ya. Hace 3 años hablábamos de eso, de que yo te decía que me impresionaba mucho el poco sentido de pertenencia que tenía la gente del servicio en X restaurante. Y tú me comentabas precisamente eso, que es que estas personas no están ahí o no creen, o sea, no están ahí por eso. Ellos están buscando otro sueño, otra meta, y eso quizás es un tránsito para poder alcanzar una meta. Sí, o tú y yo que no somos propios de Panamá, que vivimos por elección o por convicción, en mi caso, un poco de las dos. Tú les preguntas a 10 personas, bueno, tú te veías haciendo esto hace 10 años atrás, ninguna. Entonces tienes ingenieros de petróleo, entonces tienes psicólogos, entonces tuvieron que salir de su país por X y Y razón y que su subconsciente dicen que en algún momento van a llegar a eso, a su sueño. y todo va a volver a la normalidad, entonces van a encontrar absolutamente todo ahí, entonces esto lo ven como, sí, estoy aquí bien y si no también no pasa absolutamente nada. Entonces, por eso creo que también es complicado el tema del recurso humano porque pasa por ahí, pasa por sentido de pertenencia, pasa por diferenciarlos como hablábamos con Gaby. Eso es lo que yo digo, hemos ido aprendiendo de todas las personas que han pasado por acá. Sí, todos han dejado algo. Y Gaby García nos decía la diferencia entre tengo que ir a trabajar y quiero ir a trabajar. Entonces, si tú tienes que ir a trabajar, pues dalo todo. Y si quieres ir a trabajar, con más razón, porque es que tú eres el que quieres. Entonces, por ahí hoy estoy como medio filósofo también, por ahí decían también que uno no elige, uno es lo que es capaz de negociar. Claro, uno no obtiene lo que quiere, sino lo que es capaz de negociar. O lo que merece, es la vaina. Entonces, pues si tú negociaste un salario de X monto y que tienes que entrar a las 8 y salir a las 12 y regresar pues tú negociaste esto, pues aguántate el brinco, pero es difícil que la gente entienda eso porque todavía hay ese como que eres el dueño y él es el que se lleva toda la plata y yo aquí soy la víctima de, no eres ninguna víctima, tú puedes decirme mañana, mira, quiero otro estilo de vida, quiero hacerlo, dale. Y yo soy muy duro en esa cuestión, yo soy de los que contra talento vota rápido, porque es que una persona así finalmente va a terminar siendo tóxico para el resto del equipo. Y lo va a contaminar. Entonces no le va a servir nada. Entonces si trabajamos más, ¿por qué trabajamos más? Pero si trabajamos menos, ¿por qué trabajamos menos? Entonces entendí que la motivación de la gente no es el dinero. Porque si fuera el dinero, si yo te dijera, ok, te pago X cantidad de plata, pero tienes que trabajar 50,000 horas seguidas, pues que tú vas a pagar más. Pero entonces empiezan, no, es que la motivación no es el dinero, la motivación es otra. ¿Cuál crees tú que es la motivación? No, muchas veces que estás en el lugar equivocado. Y como yo, crees que eso era y finalmente no era. Era estar en una multinacional de licores, en una buena posición, llegabas a un evento, concierto, te abrían las puertas, pero eso no era. Era esto. Bueno, esto es ciertamente, y esto es lo que estamos construyendo y lo que queremos construir. Esto es algo bastante altruista, volvemos al cero, aquí no estamos esperando ni hacer plata ni hacernos millonarios, pero sí hacerle entender a la gente que hay otros caminos, que hay otras maneras de hacer las cosas, que hay otras visiones. Hoy Jorge fue el protagonista. Sin pensarlo, sin querer, me hiciste una sesión. Y sí, y era así. Y bueno, la próxima te toca armarte tu batería de preguntas y entonces yo voy a hacer el entrevistado. El entrevistado. Sí, no, y la idea es tener este tipo de tertulias donde vamos a hablar de todo un poco, de actualidad, de todo, lo que nos pasó, de algún podcast que acabamos de hacer y tener este espacio complementario a lo que normalmente hacemos. Entonces, cuando vean tertulias, porque va a ser un diálogo entre tú y yo. Que no va a ser un podcast como ya lo hemos venido haciendo, sino va a ser una tertulia de mucho menor tiempo, con quizás información complementaria de lo que puede haber salido, o bien sea de ese podcast, o de experiencias de vida de esas que hay bastantes de lado y lado,
una desnudada total. Hay caída y bueno, y levantada. Y bueno, nada, agradecerles otra vez el tiempo, el espacio y ya nos vemos prontamente con otro espacio, otro episodio más de Ciertamente y otra tertulia 2.0. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao.